Escucha este dato. Número de empresas registradas en la Seguridad Social en Asturias. En el segundo trimestre de 2019, cuando empezó a gobernar Barbón, había 28.471. En el segundo trimestre de 2022 había 27.839. Es decir, que Barbón, que se presentó a las elecciones prometiendo la mejor Asturias, en realidad muestra una gestión ruinosa, porque durante su gestión se perdieron ya 633 empresas, es decir, casi una empresa por día laborable. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, con la ayuda fundamental de David Núñez en el control. Recuerda que puedes encontrar en redes sociales, soy @Diego Barceló, tanto en Instagram como en Twitter, y me encuentras por Barceló y Asociados, tanto en YouTube como en Facebook, en Telegram y LinkedIn. Recuerda que también está la página de Facebook Radio Intereconomía Asturias, donde se van subiendo todos los programas que se emiten desde esta radio. La primera noticia que hay que comentar es la decisión del presidente andaluz, Moreno Bonilla, de suprimir el impuesto sobre el patrimonio. Estrictamente estamos hablando de una bonificación al 100%, porque no tiene competencia para suprimirlo, pero en términos prácticos es lo mismo. Ahora, esto que el socialismo quiere presentar como una decisión extemporánea, en realidad no solamente sigue el ejemplo de Madrid, sino que Madrid a su vez siguió el ejemplo de, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia, Austria y muchos otros países europeos. De hecho, España es el único país de la Unión Europea que tiene un impuesto al patrimonio. Y los socialistas, ajenos a esta realidad en el que lo que está fuera de foco es España manteniendo este impuesto, critican esta decisión con dosis parejas de demagogia y de falacias. Por un lado, lo de siempre, dicen que es una medida que solo beneficia a los ricos y que por lo tanto eso va a quitar recursos para financiar los servicios sociales, entre comillas, de los pobres. Por otro lado, esto muestra la incoherencia ideológica total de los socialistas españoles, porque no olvidemos que ellos, supuestamente, promueven un modelo federal, que aunque nunca explicaron en qué se diferencia del modelo autonómico que tenemos, sí alcanzamos a entender por la experiencia de países genuinamente federales como Estados Unidos, que una de las competencias que retienen los estados que conforman la federación es justamente la posibilidad de subir y bajar los impuestos. Entonces, los socialistas españoles, por un lado, dicen defender un modelo federal, pero por otro, atacan a una comunidad autónoma por ejercer su propia competencia. Por un lado, promueven un modelo federal que daría la máxima autonomía, que ya la tienen en realidad, a las regiones españolas, pero por otro lado, uno toma una decisión en ejercicio de sus competencias y lo critican. Algo absolutamente, como digo, incoherente. Hay que partir de la siguiente base. El impuesto sobre el patrimonio es doble o triple imposición o incluso más. ¿Por qué? Porque los patrimonios son el resultado de ahorros que proceden principalmente de salarios que ya pagaron IRPF o de dividendos que pagaron IRPF o de intereses que pagaron IRPF o de una compra-venta de algo que también pagó IRPF. Pero es que además un patrimonio, al haber pasado de un padre a un hijo, por ejemplo, puede haber tenido que pagar también el impuesto de sucesiones, que esa es otra barbaridad que los socialistas defienden.
Y también si se trata en el patrimonio, hay, por ejemplo, pisos o viviendas, también están pagando IBI. Entonces, ¿cuántas veces hay que pagar sobre el mismo dinero? Por lo tanto, la supresión de este impuesto es una cuestión elemental de justicia. Entonces, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. O sea, todavía no empezamos a discutir el tema económico y no es ni siquiera necesario discutirlo para advertir que este impuesto es inmoral. O sea, hay que suprimirlo más allá de cualquier otra consideración económica porque, insisto, es meter la mano en el bolsillo al contribuyente 2, 3, 4 o más veces por el mismo dinero. Entonces es una barbaridad. Ahora sí entramos en la parte económica. Como ya te he dicho alguna vez, la diferencia esencial entre los países ricos y los países pobres es la cantidad de capital que han acumulado. Capital en términos por habitante, ¿sí? El capital es la suma de las maquinarias, las infraestructuras, los ordenadores y todo lo que contribuye a potenciar el trabajo humano, es decir, a que una persona con el mismo esfuerzo produzca más. Y el capital, a su vez, surge de la acumulación del ahorro, porque si un autónomo quiere pedir un préstamo para comprarse una furgoneta, que sería aumentar el capital de la sociedad, no lo puede hacer si el banco no le puede dar un crédito si antes no hay un ahorro que financie ese crédito, por ejemplo. O si a un autónomo, siguiendo con el ejemplo del autónomo, se le cobra una creciente cantidad de impuestos, se le quita ahorro con el cual se le hace más difícil acumular un capital, bueno, a un autónomo y a cualquier persona. El problema es que entonces cuando, por el motivo que fuere, se consigue constituir un patrimonio, un capital, y viene el gobierno a arrebatarte una parte de eso, lo que está haciendo está empobreciendo a toda la sociedad, porque está atacando la variable fundamental que se necesita para que un país prospere, que es el capital, ¿sí? Pero el problema es que cuando el gobierno insiste en cobrar estos impuestos extemporáneos, al que empobrece no es al rico, sino es al pobre, al currante. ¿Por qué? Porque si tú tienes 5 millones de euros en el banco y Pedro Sánchez dice que va a poner un impuesto a las grandes fortunas, tú coges los 5 millones de euros y te vas a vivir a Portugal, donde este impuesto no existe, o te vas a vivir a donde quieras. Pero si tú eres un camarero que trabaja en el restaurante de la esquina, no puedes irte a ningún lado. Y pese a que al camarero no le cobran el impuesto, el camarero va a estar peor si el millonario se fue a Portugal, porque no va a comer en el restaurante, porque no va a hacer gastos que directa o indirectamente repercuten en el camarero y en todos los demás trabajadores. Yo ya te he contado más de una vez que los salarios solo pueden subir de manera sostenible si aumenta la productividad, es decir, si una persona produce más. Por supuesto que para producir más no pretendemos que corra o que trabaje, digamos, 18 horas por día. No. La productividad viene aumentando, sobre todo desde la Revolución Industrial, porque fue cuando empezó a crecer el capital acumulado y entonces, en definitiva, el trabajo humano se vio apoyado por maquinaria. Y entonces, la misma persona que, por ejemplo, está en Sudán del Sur arando con un buey o con sus propias manos, esa misma persona viene a cualquier país europeo, trabaja con un tractor y es capaz de producir 1000 veces más. Eso es productividad. Por eso aquí puede ganar mucho más que en Sudán del Sur. Por lo tanto, cuando se ataca el capital, se ataca la base por la cual puede aumentar la productividad, que a su vez es
la única forma de aumentar los salarios. Para hacerlo más breve, cuando atacas la acumulación de capital, lo que estás haciendo es como prohibir que aumenten los salarios de manera genuina. Por lo tanto, es una decisión, la postura socialista, paradójicamente, es absolutamente empobrecedora y ataca fundamentalmente a la gente más pobre. Cuanto más pobre, más perjudicado está por el impuesto al patrimonio, aunque en su vida tenga que pagar ni un solo céntimo de eso. Pero el punto es que además, cuando se suprime el impuesto al patrimonio, se favorece, como digo, la subida de los salarios y en general se favorece la inversión productiva. Porque si tú eres una persona que tienes 5 millones en el banco y viene Pedro Sánchez y te quiere quitar, digamos, 80.000 euros, tú tienes menos dinero, muy bien. Pero si Pedro Sánchez se queda quieto y tú retienes ese dinero va a estar disponible, por ejemplo, para dar crédito a empresarios que a su vez van a poder incrementar el capital social. Entonces, suprimir el impuesto al patrimonio favorece la actividad económica, por lo tanto favorece la creación de empleo y entonces favorece la recaudación de IRPF, de cotizaciones sociales, de IVA, fundamentalmente, ¿sí? Por lo tanto, es absolutamente falso decir que porque se suprime el impuesto al patrimonio van a faltar recursos para financiar los servicios sociales. Al contrario, probablemente haya más recursos, ¿sí? Porque la mayor actividad económica va a permitir generar todos esos recursos adicionales. Los socialistas, además, torpemente han querido comparar la decisión de Moreno Bonilla como una decisión que solo favorece a los ricos con la rebaja del gas, del IVA del gas y de la electricidad que hace Sánchez, que favorece a todos. Comparar una cosa con otra no tiene ningún sentido, porque lo que hizo el gobierno de rebajar el IVA del gas es simplemente una medida temporal que apunta a tener que revalorizar menos las pensiones el año que viene, porque el IPC va a dar menos, que es una forma absolutamente demagógica e ineficiente de hacer las cosas, porque un país con un déficit fiscal enorme tiene que ver a qué colectivo tiene que favorecer en este caso. Y entonces le están rebajando, y lo mismo que la rebaja del precio de la gasolina. Una persona que tiene un Porsche Panamera tiene la misma rebaja que una persona que tiene un 4 latas. Entonces, en un país que tiene déficit fiscal y una deuda pública explosiva, eso es una barbaridad. Pero además, insisto que es simplemente una cosa temporal. En cambio, lo de Moreno Bonilla es un avance conceptual, porque es una persona que ha dicho, este impuesto no corresponde, este impuesto está mal, no debe existir. Entonces, es diferente, insisto, entre una rebaja temporal, que además el gobierno financia simplemente con la inflación. Quiero decir, la rebaja del IVA del gas y de la electricidad es una fracción de todo lo que está recaudando de más el gobierno de IVA por la inflación. Por lo tanto, eso es una cosa demagógica, y lo de Moreno Bonilla, que me imagino que también él tendrá sus intereses políticos y considerará que eso le va a favorecer electoralmente, pero más allá de eso, yo rescato el avance conceptual. Por eso, para mí, es fundamental, esta ha sido una muy buena noticia, hay que destacarlo, porque ha significado un retroceso del socialismo empobrecedor que todos los que defendemos la libertad tenemos que celebrar. Y en la misma línea te quería comentar unas declaraciones de la ministra María Jesús Montero. Esta señora dijo lo siguiente textual: es un buen momento para pedir un mayor esfuerzo a las grandes fortunas, a las energéticas, a la banca,
a las eléctricas, en definitiva, a los que están teniendo un mejor resultado o tienen más capacidad económica en detrimento, te repito, en detrimento de la clase media. Eso dijo una señora que es ministra de Hacienda en España. Lo que agradezco de estas palabras es que son una síntesis excelente del ideario que guía este gobierno. ¿Cuál es ese ideario? El Manifiesto Comunista. Porque Montero viene a decir que los beneficios de unos son la pérdida de otros, es decir, lo que ganan las empresas son lo que pierde la clase media, dijo ella. Y lo dice, digamos, esto se desprende al decir en detrimento. Cuando te dice la ministra de Hacienda que las ganancias de las empresas son en detrimento del resto, digamos, nos está diciendo que para ella las ganancias de las empresas son un robo, la equipara con un robo. Y esto no nos sorprende, porque también demuestra que ella comparte la teoría marxista de la explotación, según la cual todo beneficio empresarial es una exacción, una quita que se le hace al valor creado por los trabajadores, ¿sí? Pero además, que esta mujer diga que las ganancias de unos son en detrimento de otros, tiene una consecuencia política, porque es una forma de excitar el resentimiento y por lo tanto promover la división y el conflicto social entre ricos y pobres, ambos entre comillas, cosa que tampoco sorprende, porque el comunismo siempre busca el conflicto porque es la antesala al paraíso comunista, según ellos. Y también me parece que es marxista la idea que dice esta señora cuando dice que es un buen momento para pedir un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque implícitamente te está diciendo que ella considera, y este gobierno considera, que nada de lo que tienes es tuyo, todo es de la comunidad. Entonces, Montero y este gobierno creen que pueden decidir en cada momento cuánto te quitan y cuánto te dejan. Entonces, este es un buen momento, te quito más. No es un buen momento, te dejo un poquito más que tengas en tu bolsillo. No, y mañana vuelve a ser un buen momento y te vuelvo a quitar. Teniendo esta evidencia tan cristalina, a mí me sorprende que haya gente, que esta no es la primera, evidentemente, pero me sorprende que haya gente que siga hablando de este gobierno como social comunista. Este gobierno no es social comunista, es simplemente comunista. Está integrado por ministros abiertamente comunistas, como Garzón, como Yolanda Díaz, otros que promueven las ideas comunistas, como María Jesús Montero, y otros más que con su sola presencia están avalando lo anterior, y ahí caen las Calviño, los Escrivá, las Robles, etcétera, todos a los cuales se les aplica aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si ellos aceptan compartir un gabinete de ministros con una señora comunista, además de otra comunista, la otra Montero, Irene Montero, que dice barbaridades sobre la educación sexual de los niños, y lo están avalando con su presencia. Si cualquiera de esta gente que nos quieren presentar como que son las luces de este gabinete, que es gente decente, se tendrían que haber ido hace rato, pero están ahí. Por lo tanto, son exactamente iguales. Y el problema de este grupo de ministros comunistas es que están, para peor, encabezados por un mentiroso sin escrúpulos. Hay una cosa que es elemental, que es la siguiente. En el mercado libre, todas las transacciones son voluntarias. Y ambas partes, comprador y vendedor, participan en la transacción porque creen que van a ganar. Es decir, yo compro el pan porque valoro más el pan que el dinero que entrego a cambio. Y al panadero le ocurre lo contrario, valora más el dinero que yo le doy que el pan que me da. Entonces los dos ganamos. Entonces, toda ganancia empresarial en un mercado libre es doblemente legítima. Primero porque surge de transacciones voluntarias y segundo porque los dos ganaron. Que en un caso la ganancia, la de las empresas, es más fácil de ver porque es contable, pero en el otro caso también hubo una ganancia. Entonces, no reconocer este hecho elemental es de una ignorancia, y cuando estamos hablando de ministros de un país
como España, es verdaderamente lamentable y es muestra del deterioro al que hemos llegado. Sin embargo, no hay ni una sola evidencia que respalde la hipótesis de que el socialismo actúa en favor de la clase trabajadora, como dicen ellos, o clase media, ni de los más necesitados. ¿El punto cuál es? Yo entiendo que hay mucha gente que por tradición familiar sea socialista, otros que creen en la igualdad como principio les gusta, entonces se sienten socialistas, y toda gente que lo hace de buena fe, eso es verdad. Pero en el caso de los dirigentes socialistas es distinta, porque es muy difícil ser un dirigente socialista o comunista si no tienes una cierta dosis de envidia y resentimiento. Porque el socialismo precisamente les da la oportunidad de dar rienda suelta a esos bajos instintos en nombre de la justicia social. La cuestión es que Sánchez sigue atacando día sí y día también el derecho de propiedad, que es la piedra fundamental sobre la que se construye cualquier plan de prosperidad. Pero como te decía antes, el problema es que ese ataque al derecho de propiedad daña en mayor medida las oportunidades de los más pobres. El socialismo no solo es empobrecedor, entonces, sino que hace del currante algo que cada vez se parece más a un esclavo que a un ciudadano. Y el tercer punto, antes de hacer una pausa, es comentarte los datos del PIB que salieron hoy. Los datos son demasiado buenos. Yo quiero creer que el cambio en la presidencia del INE no tiene nada que ver con que los datos sean tan buenos. Pero, estando el gobierno en las manos de quienes está, no sorprendería que ese fuese el caso. Porque la tentación de tocar las cifras del PIB, obviamente escudándose en cambios metodológicos, como hicieron los Kirchner en Argentina, cuando para que la inflación diera más baja cambiaron el índice. No, es un cambio metodológico. Cuando tú inflas el PIB, muestras un crecimiento mayor, el déficit público parece más pequeño, la deuda pública parece más pequeña, la presión tributaria parece menor y entonces tienes más margen para seguir subiendo impuestos, el gasto público parece menor y tienes más margen para subir impuestos, la productividad parece mayor de la que es. Entonces es grande la tentación. Yo quiero creer que el INE no ha llegado a eso, pero a mí sinceramente me sorprende que durante 3 trimestres seguidos el PIB esté creciendo a un ritmo de casi el 7% interanual, que es una cifra que hoy hasta China envidia. El consumo privado ha crecido interanual. Te estoy comparando el segundo trimestre con el segundo trimestre del 2021. El consumo privado creció más del 4%. El consumo público, que no es todo el gasto público, el consumo público ha caído casi un 3% y ya van 3 trimestres seguidos de caída. La inversión ha crecido un 5%, sobre todo la de construcción. Las exportaciones están creciendo muy bien gracias a las exportaciones de servicios, es decir, el turismo. Pero, de todas formas, a pesar de que, como digo, los datos son muy buenos, si ponemos una perspectiva un poquito más larga y lo comparamos con los datos del segundo trimestre del 2019, o sea, hace 3 años, encontramos que el PIB todavía es un 2% menor, que el consumo privado es un 1,6% menor, la inversión es un 4% menor, exportaciones e importaciones sí son un poquito más altas, pero lo que más sube con respecto a hace 3 años es el consumo público, que te repito, no es todo el gasto público, el consumo público, que ha subido más de un 4%. Pero, por ejemplo, el valor añadido por las manufacturas es un 5% más bajo que hace 3 años. El total de los servicios cae un 1%. En cambio, el sector primario sí tiene un valor añadido un 6% mayor. Como te digo, son datos
por un lado, demasiado buenos para el contexto. Por otro lado, aún en ese caso no se pueden descorchar champán porque todavía seguimos debajo de hace 3 años. Y hay una cosa, es como hay un síntoma de pérdida de competitividad, que no me sorprende, que es que las importaciones de bienes, importaciones de mercancías, vienen creciendo más deprisa que las exportaciones de mercancías. Y eso, hoy no es problema, pero es el síntoma de un problema que podemos tener en los próximos trimestres.